qué pasa con las reservas internacionales y hasta dónde aguanta, entre comillas, nuestra estabilidad monetaria. ¿Qué sabemos del actual estado de las reservas? ¿Qué implica la venta del oro, la compra del oro, que teóricamente debería haber ocurrido con la ley que se ha aprobado? ¿Qué sabemos de los dólares que están fuera del sistema financiero? Es un colchón que nos va a permitir seguir navegando en estas aguas turbulentas o en algún momento va a ser crisis. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña don José Gabriel Espinosa, asesor de múltiples empresas, director del Banco Central en algún momento. José Gabriel, adelante, por favor. Gracias. Ramiro ha dado un estado de situación muy completo y como tú bien has dicho, en sencillito, muy claro. Yo agregaría que el problema fiscal, como bien ha dicho Ramiro, tiene un problema, un componente de balanza de pagos y es porque básicamente el gobierno tiene un problema de gasto no solo en bolivianos, sino también en dólares. Y aquí tenemos que hablar del subsidio, básicamente, a los hidrocarburos. Este es uno de los factores que está empujando la caída de las reservas y la salida de dólares del país. El año pasado, de los 3.000 millones de dólares que teníamos en déficit fiscal, 1.700 correspondieron al subsidio a los hidrocarburos. Entonces, es un problema, es un desafío todavía más complejo porque no, el tipo de cambio no es el único precio que está atrasado. Tenemos el tipo de cambio fijo desde noviembre del 2011. Les tengo una muy mala noticia. El precio de la gasolina y del diésel en Bolivia y de otros hidrocarburos está fijo desde mayo del 2005. Ya ha cumplido mayoría de edad el precio subsidiado de los hidrocarburos. Y esto evidentemente tiene una sangría de dólares muy fuerte. Ramiro hablaba de varios tipos de cambio, hablaba en realidad de dos, y yo tengo una mala noticia, en realidad tenemos entre 4 y 5 según como lo veamos. Por eso yo ya no hablo de dos tipos de cambio, sino que hablo de varios mercados cambiarios. Está el dólar oficial, el que al precio de venta está a 6.96. Hay una limitación para la obtención de billetes. Si uno va al Banco Central y pide la fichita para comprar dólares, pues el sistema se va a caer, el Banco Central no te va a poder hablar. Las entidades financieras evidentemente no están vendiendo dólares a personas en la calle, ya lo describía bien Ramiro, y por lo tanto, pues hay una falta de disponibilidad de billetes en la calle que obviamente afectan sobre todo a las transacciones pequeñas, pero también al contrabando que se mueve en efectivo. Luego está el dólar bancos, que nosotros lo llamamos dólar importador, que es básicamente el 6.97 más la comisión, la famosa comisión, que al final de esta semana ha estado en el orden del 7.5, 7.6% en promedio. Algunos agentes están pagando más y esto hace que el tipo de cambio efectivo hoy día esté en el orden del 7.50 o 7.55. Esta comisión corresponde en realidad al sobrecosto que están enfrentando los bancos, sobre todo al comprarle los dólares a los exportadores, que hoy día evidentemente ante la falta de dólares en el mercado interno exigen un precio superior al que tenemos en el tipo de cambio. Y costos adicionales que también han ido subiendo. En diciembre del año pasado, una de las primeras alertas que tuvimos sobre la problemática cambiaria fue el incremento de la comisión del Banco Central para envíos al exterior. Esta oferta está determinada por la disposición entonces de los agentes externos para vender sus divisas y el riesgo que toman para mantener sus posiciones en bolivianos. De nuevo, mientras menos reservas internacionales hay, pues hay mayor riesgo y por lo tanto aquellos exportadores que hoy día son los que proveen los dólares a Bolivia, pues son cada vez más reticentes a vender sus dólares y como bien decía también Ramiro, pues ante la posibilidad de que haya una obligatoriedad de liquidación de divisas, pues están tratando de protegerse. A esto hay que sumarle dos factores, obviamente las expectativas sobre el futuro, que son cada vez más inciertas, y factores estacionales. La minería provee dólares de manera más o menos consistente durante todo el año. En el caso de los hidrocarburos, que son la otra fuente de divisas, tenemos un buen pagador que es Brasil y tenemos un muy mal pagador que es Argentina. Para colmo de males, Argentina hoy día en una situación muy crítica, pero también con un periodo electoral muy largo y por lo tanto con una necesidad de divisas muy fuerte. Y finalmente la agricultura y sobre todo el sector agroexportador que pues es
fuertemente estacional. Este veranito cambiario que hemos tenido más o menos desde abril hasta hace unas 2 o 3 semanas tiene que ver con la liquidación de dólares de los exportadores de soya, que lamento decirles se ha terminado. Por lo tanto, es muy probable que hacia futuro este dólar bancos empiece a subir porque obviamente la oferta está cayendo. A eso hay que sumarle el hecho de que estamos mirando ya poco a poco un elemento de desintermediación cada vez más creciente. El exportador prefiere empezar a venderle sus divisas directamente al importador y no a los bancos, elimina el intermediario y obtiene algo más por sus divisas. Esta desintermediación no solo se está dando en el mercado interno, como bien decía Ramiro, gente que saca sus dólares o sus bolivianos del banco, sino que también estamos empezando a verla hacia afuera, tanto en la compra o en la venta de dólares a las entidades financieras. Esto también es un riesgo grande. Y el otro gran problema de este tipo de cambio es que no trae dólares al mercado interno. Esto es simplemente para o solamente para las transacciones de comercio exterior, por lo tanto se hace afuera y se hacen los envíos hacia afuera y por lo tanto no genera una disponibilidad de divisas en el mercado interno. ¿Cuál es el tipo de cambio en el mercado interno? Entonces, cambio, billete, el que nosotros obtenemos cuando vamos a comprar $100 o lo que sea que fuera. Bueno, estamos un poquito por encima del dólar bancos, esto es evidente. Estamos más o menos entre 7.60 y 7.80. Esto tiene que ver con un monitoreo que hacemos a varias casas de cambio. Y obviamente esto depende de dos tipos de agentes. El primero de ellos tiene que ver con las familias y agentes menores, exportadores pequeños que no logran obtener sus divisas, el costo que quieren por sus divisas y entonces prefieren liquidarlas acá o tienen que obligatoriamente traer sus divisas para hacer pagos comprometidos aquí. La gran mayoría de la liquidación de estos dólares tiene que ver con motivos transaccionales, la familia que recibe las remesas por el banco y necesariamente pues lo vende en el banco y obtiene en bolivianos el pago. Esto es una de las fuentes y la otra fuente ha sido el Banco Central que ha reducido fuertemente la provisión a los bancos y a las entidades de libre cambio, pero que todavía lo estaba haciendo hasta más o menos agosto cuando emitió el informe de oro. Obviamente esto tiene también un componente geográfico. Este tipo de cambio que les presento aquí está registrado en ciudades capitales en el eje. Si uno se mueve hacia la frontera, por ejemplo, Villazón, Yacuiba, Bermejo, o cualquier otra frontera, pues el tipo de cambio es mucho más alto. Esto también es relevante porque gran parte del consumo que nosotros tenemos tiene que ver con contrabando. Cada vez más en las fronteras ya primero el crédito ha muerto y segundo ya no se te acepta bolivianos, se te exige dólares y por lo tanto aquel contrabandista que quiere obtener dólares para traer sus productos pues está enfrentando tipos de cambio mucho más altos que lo que enfrentan incluso los importadores legales. De nuevo, esto afecta también la perspectiva de inflación que vamos a tener hacia futuro. Y finalmente está el dólar cripto. Este es una cotización menos difundida. Estaba viendo antes de entrar acá a la charla, en varias de las plataformas de transacción estaban en promedio en 7.32, algunas un poquito más, otras un poquito menos. La restricción aquí tiene que ver uno con el conocimiento y el uso de este tipo de activos y segundo con la necesidad, si uno quisiera monetizar estos recursos en dólares, pues de tener una cuenta bancaria en el exterior, lo cual restringe bastante la posibilidad de obtener dólares a través de esta vía. Pero a manera de cotización, esta está en el orden del 7.32. Entonces, si se dan cuenta, ya no tenemos un solo tipo de cambio a partir de las medidas del Banco Central, que en febrero sobre todo, pues se rompió esta unicidad del tipo de cambio, una de las características que teníamos que defender, y hemos pasado de tener uno a por lo menos 4, sino 5 tipos de cambio. Ahora, claro, la pregunta recurrente es cuánto nos queda en reservas y hasta dónde podemos llegar. Como bien decía de nuevo Ramiro, el informe del uso de reservas de oro que salió a principios de septiembre nos dio datos interesantes para poder reconstruir las reservas de oro. El último dato que teníamos fue publicado el 6 de julio del 2023 y nos daba datos a finales de abril del 2023. En ese momento teníamos cerca de 3.160 millones de dólares, de los cuales la gran mayoría era oro. Teníamos un poco menos de 300 millones de dólares en divisas y cerca de 70 millones en DEX.
A partir del informe del uso del oro, pues nosotros sabemos que hoy día queda en oro cerca de 1.630 millones de dólares. El flujo de la balanza de pagos nos permite establecer que más o menos hoy día en divisas estamos en el orden de los 395 millones de dólares y por suerte el FMI, que publica los datos mensualmente sobre la tenencia de las DEX, pues nos da el otro componente de las reservas, que son hoy día al cambio cerca de 60 millones de dólares en tenencias de DEX. Para que se den una idea, a principios de año teníamos cerca de 580 millones de dólares, o sea que no solamente hemos consumido oro, también hemos consumido las DEX, y eso nos deja con un saldo de menos de 2.100 millones de dólares, de los cuales utilizables son solamente cerca de 640 millones. Las 4.06 toneladas, que equivalen a cerca de 253 millones de dólares, más el saldo en caja, que son cerca de 395 millones de dólares. Un poco para graficar la velocidad de pérdida de divisas que hemos tenido este año, hasta agosto, entre enero y agosto, hemos perdido 1.700 millones de dólares en reservas, si mis cálculos hasta agosto son correctos. Si uno mira lo que pasó el 2022, habíamos perdido 956 millones de dólares en y en el 2021 524 millones de dólares. Entonces, no solamente es un problema de stocks, es un problema de flujo. El flujo está cada vez más desbalanceado y por lo tanto la situación se vuelve preocupante. Ahora, dicho eso, aquí hice algo mal con las animaciones. Las perspectivas hasta fin de año, les soy honesto, para mí son bastante preocupantes. Primero y principal porque las fuentes de divisas hoy día, si uno las resume, son básicamente tres. Las exportaciones de gas, que básicamente dependen de Brasil, que es un buen pagador, como les decía, con pagos recurrentes y está al día, son cerca de 115 millones de dólares mes. Hay que recordar que el año pasado la ley del presupuesto establece la obligatoriedad de la liquidación de divisas de exportaciones de las empresas públicas. Básicamente, YPFB, cada dólar que recibe debe depositarlo en el Banco Central. Así que esta es una fuente pues relativamente constante y cierta sobre la capacidad de acumulación de reservas del Banco Central. 115 millones de dólares por mes provenientes de Brasil. Argentina en promedio nos paga 95 millones de dólares. Aquí son variables dependiendo, hay vencimientos trimestrales y vencimientos mensuales, pero el promedio es de cerca de 95 millones de dólares mes. Ahí les tengo la mala noticia. Ya tiene retrasos acumulados durante el primer semestre y como les decía, esta situación que está viviendo Argentina hacen prever que muy probablemente estos pagos no se vayan a dar en tiempo y forma. El otro elemento tiene que ver con los desembolsos de deuda externa. Uno tiende a caer en el error muchas veces en la prensa cuando se aprueba un contrato de crédito en la asamblea, creen que ese desembolso es automático o que se va a dar en muy poco tiempo y en la totalidad del crédito contratado. Esto no suele ser así. En realidad los desembolsos son programados en función de avance del proyecto, de la obra o del tipo de crédito que haya sido contratado. Y lo que hemos estado viendo durante los primeros 7 meses y que se va a replicar durante los últimos 4 meses del año es que los desembolsos en general han sido menores al servicio de la deuda. Esto tiene que ver también con el fuerte endeudamiento externo que se empezó a contratar a partir del 2014, 15 y sobre todo 16, que tenían periodos de gracia que ya están venciendo. Y por lo tanto, hoy día el servicio de la deuda es mayor que los desembolsos que logramos recibir. ¿Cuánto entra por mes? Cerca de 90 millones de dólares. Y finalmente, los saldos en cuenta corriente, estos 395 millones de dólares que estimamos que teníamos a finales de agosto y el oro restante, que son otros 250 millones de dólares. Las obligaciones en divisas, pues hoy día el pago, la importación de hidrocarburos se ha vuelto también una obligación del Banco Central, básicamente porque en el momento que yo obligo a YPFB a depositar todos sus dólares en el Banco Central por exportaciones, también me estoy haciendo cargo de la necesidad o la urgencia de proveerle estos dólares a YPFB. Por lo tanto, el pago de hidrocarburos, que es un pago recurrente, cerca de 200 millones de dólares por mes, es un flujo de salida para las reservas internacionales.
El pago a los operadores, estos costos recuperables que se mencionaban al principio, son en promedio 75 millones de dólares. Estos están teniendo retrasos. En algunos casos se está tratando de negociar el pago en bolivianos, lo que transfiere la obligación de la venta de dólares del Banco Central a las entidades financieras. Si la empresa hidrocarburífera operadora no puede recibir dólares directamente del Banco Central, va a tratar de comprar dólares con los bolivianos que le paguen en el sistema financiero y por lo tanto transfiere la presión de oferta de divisas del Banco Central al sistema financiero. Como les decía, el servicio de deuda está en promedio en cerca de 125 millones de dólares y la provisión de divisas a las entidades financieras y a los librecambistas está indeterminada. Ha estado más o menos en el orden de los 80 millones de dólares por mes, 60 a los bancos y 20 a las casas de cambio por mes a través del Banco Unión, pero esto podría ser cortado abruptamente en caso de necesidad de divisas. Entonces, si uno hace cuentas rápidas, en un escenario base, para cerrar fin de año vamos a necesitar cerca de 200 millones de dólares adicionales a todos los ingresos para cubrir los egresos de dólares que tenemos. Esto es preocupante, esto de nuevo es en un escenario base, en un escenario pesimista la cifra crece todavía más y obviamente pues plantea algunas preguntas sobre qué va a pasar en el futuro. En el futuro lo que pueden hacer, esto que se mencionaba también, la titularización de ingresos futuros, de hecho ha sido aprobado en el presupuesto general del Estado del 2023, pero se hacía referencia explícita a los ingresos futuros por la venta de gas. Hoy día sabemos que eso sería técnica y financieramente imposible. Entendemos que podrían estar pensando en hacerlo con el litio. Hoy día Roberto compartía una invitación a un roadshow en Londres, si no me equivoco. Bueno, pareciera ser que están tratando de operativizar eso, pero eso evidentemente tiene una serie de problemas. El primero es que las reservas no están certificadas y los recursos para su explotación tampoco están, son ciertos o no están probados. El segundo elemento tiene que ver con la capacidad legislativa. Esta pelea que tiene Luis Arce con Evo Morales ha frenado totalmente la aprobación de todas las normativas legales en el país. Por lo tanto, la aprobación de la titularización, por ejemplo, de litio, que requeriría una ley, es poco probable. Y a eso hay que sumarle la capacidad de gestión. Estamos viendo que el proyecto de litio, que debería haber arrancado en enero de este año con la firma a partir de la firma de los convenios con KTL, no ha arrancado todavía. Y de hecho, una inauguración de la planta de litio programada para el 6 de agosto, pues se ha suspendido completamente. Entonces, esta probabilidad, esta herramienta para lograr ingresos rápidos, pues es poco probable. El endeudamiento externo, aquí hay que ser honestos, tenemos capacidad de endeudamiento externo y muy probablemente vamos a tener que recurrir a esta herramienta en el futuro como una parte de las medidas integrales. El problema es que aquí no es que vamos, salvo que se vaya al FMI o algún otro tipo de organismo similar, pues el resto de los organismos multilaterales tienen que tener una programación de desembolsos que no necesariamente coincide con nuestras necesidades de liquidez. Por lo tanto, estamos atados a esa programación. La gestión de los desembolsos ha demostrado o se ha mostrado muy escasa respecto a otros años. Esto tiene que ver con la capacidad de gestión del gobierno. Pareciera ser que el gobierno está chocando con muchos problemas para gestionar los desembolsos de deuda externa y por lo tanto no importa cuánto se contrate, suponiendo que el gobierno logre hacer acuerdos en la Asamblea, pues la gestión interna de estos desembolsos es cada vez más cuestionable. El otro elemento es que muchos de los proyectos para los que tomamos deuda incluyen a gobiernos subnacionales y aquí lamentablemente tenemos un círculo vicioso. Gobiernos subnacionales que vivían de las rentas que provenían del IDH, que además al mismo tiempo proveía dólares al Banco Central, hoy día, a partir de la caída de las exportaciones de gas,
están sufriendo en su presupuesto y por lo tanto son incapaces de llevar adelante la ejecución de proyectos. Entonces, esto también limita la capacidad de estos gobiernos subnacionales a poner contrapartes y ejecutar obras para poder habilitar desembolsos de deuda externa. Entonces, de nuevo, esta situación es un enredo en el que los nudos pues se van atando unos a otros. Otros mecanismos de financiamiento, a ver, uno de estos podría ser, por ejemplo, un swap con China. China, si ustedes han estado siguiendo lo que sucedía en Argentina, se ha vuelto ya el prestamista de última instancia de Argentina. Argentina en julio tenía un vencimiento con el FMI, tenía también ya contratado un swap de divisas con China. Y China es la que le permite utilizar una parte de este swap para poder hacer frente al pago, al vencimiento que tenía con el FMI. ¿Por qué no se ha hecho todavía con Bolivia? Primero, por este problema legislativo que tiene, creo yo, el gobierno con el levismo en la Asamblea Legislativa, pero también porque la disponibilidad de mecanismos y antecedentes legales que se han ido implementando en los últimos meses, y aquí apunto directamente al juicio que se nos ha hecho por el caso del FMI, ha limitado la posibilidad de que las entidades prestatarias pues estén dispuestas a hacer otro tipo de operación que no sea endeudamiento. Entonces, de nuevo, aquí los errores políticos han sido bastante grandes. Y, por lo tanto, esto nos lleva a una de las últimas opciones que podría ser la captura de divisas del sector privado a través de la obligatoriedad de la liquidación de divisas. ¿Cuál es el costo de esto? Bueno, primero se castiga el consumo. Como bien se decía, en la medida que se empieza a absorber las divisas, pues se ralentizan las inversiones al punto tal de desincentivarlas completamente, pero también se generan costos adicionales porque obviamente se captura dólares para hacer uso y frente al gasto del sector público, pero se deja desprotegido al sector privado que tiene que recurrir a tasas de cambio cada vez más altas. Estas tasas de cambio se van transfiriendo al precio al consumidor y por lo tanto tienes un castigo al consumo y costos inflacionarios crecientes, ¿no? Esto es algo que en un modelo de gestión populista pues es algo que no se quiere, pero que probablemente sea necesario de hacer. Y lo que muy probablemente apunten a hacer hasta finales de años es el manejo de pasivos y obligaciones, que dicho en criollo es el bicicleteo, ¿no? Es posible que traten de patear hacia adelante el pago por las importaciones de hidrocarburos, el pago de los costos recuperables, algún que otro vencimiento y demás. ¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, primero que es posible que nos corten la provisión de productos estratégicos, y estoy hablando básicamente de los combustibles, pero también si se cortara, por ejemplo, del todo la provisión de dólares al sector financiero y al sector librecambista, pues obviamente en una economía informal que necesita billetes, se empezaría a tener castigos en la provisión de consumo masivo. Esto lo iba a pasar rápido, pero ya que lo ha mencionado Ramiro, creo que es bueno que lo veamos. Estos son los datos de billetes y monedas en poder del público desde finales del 2021 hasta julio del 23, que eso es el último dato disponible. Les quería mostrar esto porque esto muestra cómo se ha ido achicando el espacio para generar política monetaria y los riesgos que se están volviendo cada vez más crecientes. Usualmente la liquidez en la economía boliviana después de Navidad tiende a caer muy rápidamente, sobre todo porque entre marzo y abril se paga el IUE, así que empresas y personas se quedan sin plata, y esa liquidez se queda relativamente baja hasta diciembre, donde pues la inyección de dinero sube fuertemente y vuelve a bajar. En el caso del 2022, fíjense cómo la liquidez no baja, y esto tiene que ver con que en febrero el Banco Central anuncia esta serie de medidas y por lo tanto la gente empieza a retener su dinero, empieza a sacar el dinero que tenía en los bancos y de hecho los billetes y monedas en poder del público tienden a subir y hoy día están en un nivel extraordinariamente alto. Y esto obviamente significa primero una fuerte desintermediación del sistema, en el sistema financiero. Yo vivía en Argentina el 2000, 2001, 2002, cuando sucedió pues la salida de la convertibilidad. En ese momento el sistema financiero, el ahorro en el sistema financiero en Argentina estaba en el orden del 45, 47% del PIB,
y cuando salimos de las crisis, el ahorro se quedó en cerca del 15% del PIB y nunca más volvió a subir. Bueno, uno de los grandes riesgos que estamos enfrentando hoy día en Bolivia y probablemente de largo plazo es esta pérdida de credibilidad en el sistema financiero que mucho ha costado construir y que obviamente pues lleva a una caída de la capacidad de financiamiento y demás. Este problema además se lleva al hecho de que cada billete que está en el bolsillo de las personas, pues es un billete que potencialmente puede ir al mercado cambiario y presionar todavía más el tipo de cambio.